Hola, buenos días a todos. Empezamos este nuevo vídeo que va a ser breve. Vamos a ver solamente esta página del libro de texto, que empezamos con el tema 9, como digo, que es el género narrativo. Si recordáis, decíamos que había tres géneros literarios. Uno, el género narrativo, cuya función principal es contar una historia y esa historia nos va a ser contada a través de una instancia que veremos, que es el narrador. Dos, el género lírico, en el cual lo que predomina es el sentimiento. Y tres, el género dramático, en el cual no existe una instancia intermedia entre el espectador, en este caso, y la historia, es decir, no existe un narrador, sino que la historia se desarrolla delante del espectador. Tradicionalmente el género narrativo se identifica con algunos subgéneros, como puede ser la novela, el cuento, el relato, la novela breve, etc. Pero también tenemos poemas narrativos, porque son poemas en los que se nos cuentan historias. Después, como por ejemplo sucede con los romances, como veremos. Después tenemos también el género lírico, que tradicionalmente se identifica con la poesía, aunque ya hemos visto que hay poemas narrativos, y también habrá poema lírica en prosa, es decir, predomina especialmente el sentimiento del autor, pero en lugar de estar escrito en verso, estará escrito en prosa. ¿Vale? Y por último tenemos el género dramático, que generalmente se identifica con el teatro. Bien, la narración literaria. Hay dos tipos de narraciones, y ahí lo tenéis en un cuadrito también, la narración literaria y la narración no literaria. La narración literaria se caracteriza por no ser un relato espontáneo, ¿de acuerdo? Ni improvisado. En comparación con la narración no literaria, que sí que será espontánea. Por ejemplo, una conversación en la cual nosotros contemos una historia a un amigo o a nuestros padres, eso será una narración no literaria. Por ejemplo, contamos una aventura que hemos tenido, un suceso que nos ha pasado mientras salíamos con nuestros amigos. Pues eso será una narración no literaria. La narración literaria tendrá una serie de características que tenéis ahí. Tiene una organización previa, es decir, antes de escribirse, pues ya uno se la ha pensado, ¿no? ¿Cuál va a ser la narración? ¿Cómo empieza? ¿Cómo acaba? Aunque puede haber una cierta improvisación, lógicamente. La intención del autor es conseguir un relato atractivo y estético, no una basura. 3. Se da fundamentalmente en el lenguaje escrito, aunque también existe toda una literatura narrativa oral, como por ejemplo los cuentos tradicionales. Bien está que todos esos cuentos han sido preparados previamente. 4. El autor o autora busca construir un texto que perviva y que llegue a muchos destinatarios. Por ejemplo, El Quijote, ¿no? Pues se pretende que perviva. 5. Suele ser un relato de ficción, es decir, de seres que no existen, o al menos que si existen o han existido, se trata de una manera ficticia. A veces la barrera entre la ficción y la no ficción puede ser muy conflictiva en la narración literaria. 6. El léxico, es decir, el vocabulario es abundante, es rico, y la sintaxis, es decir, cómo se combinan unas palabras con otras, está muy cuidada, cosa que no sucede en la narración no literaria, en la cual, pues simplemente por las necesidades del habla, pues muchas veces nos equivocamos, nuestro lenguaje no es cuidado, no utilizamos un lenguaje tan rico, y la sintaxis evidentemente es mucho más desordenada. Y por último, y esto ya hemos hecho alusión antes, la narración puede ser en verso o en prosa. En prosa a la que estamos acostumbrados, por ejemplo una novela, o en verso como puede ser un romance, que por mayo era por mayo cuando hacía la calor, cuando canta la calandria y no sé qué el ruiseñor, ¿no? Rey don Sancho, no digas que no te aviso, que por fuera de Zamora un alevoso ha salido. Llámase Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellidos, y gran traidor. Fue su padre, mayor traidor es el hijo. Bueno, poemas que nos cuentan una historia, ¿no? Pues eso son narraciones en prosa. Y ahí tenéis dos ejemplos de narración literaria y no literaria. La primera de ellas es de un texto de Miguel Delibes, del Príncipe Destronado, y la segunda es una conversación cotidiana que recoge Antonio Briz, que es un investigador, y el Grupo Valesco, que es un grupo de investigadores que analiza las características del lenguaje, lo que se llama el lenguaje ordinario, el lenguaje cotidiano. Bueno, y aquí acaba este video tutorial de hoy. Hoy nos mando deberes, tengo todavía cosas por corregir, muchas cosas por corregir, y no quiero que sea más.